Eso no puede ser, dije, con la voz atrapada en mi garganta. El hombre que se hacía llamar Jake Hoover estaba sentado, abatido en el borde de la vieja cabaña. Sin duda, tendría la edad adecuada, ya que desapareció en el verano de 1999, a los 20 años. Realmente no lo recordaba de ese verano, aunque él había sido quien le dio a mi madre la llave de la cabaña de la dama mojada. Fue por él que casi me ahogó cuando era niña, que mis noches estaban atormentadas por las cuencas de los ojos vacíos y los dedos goteantes y podridos. Recordé el dolor de la voz de Martina cuando habló de su culpa, que por un momento había desvanecido su atención del motel, y por eso un estudiante universitario había muerto. A medida que el impacto de su revelación comenzó a desvanecerse, la ira brotó en su lugar. 20 años, dije, con mi voz subiendo de volumen. Han pasado más de 20 años y no podías decirle a Martina que estabas vivo. ¿Tuviste que joderla con la cerveza y los cigarrillos? Se pasó los dedos por el cabello canoso y apretó sus puños con frustración. No podía, dijo, como si las palabras fueran difíciles para él. En los viejos cuentos, dijo René, apareciendo a mi lado, el lugarú no podía contarle a nadie su maldición. ¿Eso es cierto, señor Hoover? Jake miró fijamente sus pies. Su rostro, inexpugnable, miró a René y luego a mí. Él asintió lentamente. No quería lastimar a Martina. ¿Cuándo la conociste? Preguntó René. ¿Martina? No, interrumpió René. Ella. Jake se agitó. No puedo hablar de eso. Vimos el santuario. Sé que estás en su esclavitud, pero necesitamos que hables con nosotros. Creo que le debes a Nora eso al menos. Sacudió la cabeza y rebuscó debajo de las sucias mantas de franela que cubrían la cama. Sacó un cartón de cigarrillos y se los metió en el bolsillo trasero. No le debo nada a ustedes. Escupió, salió de la cabaña, dejando atrás la puerta mal construida. René fue tras él, pero lo agarré del brazo. Déjame ir, dije. Todavía tienes la plata, ¿verdad? Dudó, no del todo de acuerdo con mi plan. Después de un par de momentos, me entregó los brazaletes que estaban necesitados desesperadamente de limpieza. Estaré cerca, dijo. Encontré a Jake en la parte trasera de la cabaña, sentado en una mesa de picnic, desgastada por el tiempo, fumando un cigarrillo. ¿Te importa si me uno a ti?, pregunté. Tentativamente, hizo un gruñido de asentimiento. Nos sentamos allí en silencio por un rato. Te conocí cuando eras una niña pequeña, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Realmente han pasado 20 años. Asentí. Casi 24 años en realidad. Dio otra calada a su cigarrillo, los ojos fijos en la nada. Bueno, mierda. Sí. Más silencio. Claramente no estaba acostumbrado a la conversación humana. Voy a morir dentro de un año, dije, en voz baja. Vi la cabeza de la niebla. Se enderezó, las cejas fruncidas por preocupación. ¿Qué quieres de mí entonces? Ve a vivir tu vida mientras la tengas. Y si quieres mi consejo, deshazte del muerto. Frunció el ceño a un punto de la distancia donde, sin dudar, podía sentir a René. Me está ayudando. El motel es mío ahora. Mi tío está muerto. Mi papá está muerto. Martina está muerta. Una mirada de tristeza cruzó su rostro. Martina y Jaime, muertos. Asentí. Solo soy yo y no tengo mucho tiempo. Las entidades del motel se están volviendo más agresivas. ¿Entidades? ¿Quieres decir como yo? Sí, por eso necesito que hables conmigo. Se estremeció. No puedo. ¿Oíste a tu novio?
parte de mi maldición. Me reí avergonzada. Él no es mi novio. ¿Alguna vez pensaste que tal vez él pueda ayudarte? Antes nos topamos con ese cosa. René lo llamó un santuario. Lo oí llamarme, haciéndome señas para que lo tocara, para que me acostara ante él. No pude detenerme hasta que René hizo su mente vampírica y rompió el encantamiento. Tal vez él podría hacer eso por ti. ¿Escuchaste el santuario? Preguntó con aprecio. ¿Te llamó y pudiste resistir? Solo después de que interviniera René. Supongo que puedo dejar que lo intente, dijo de mala gana, aplastando su cigarrillo en la mesa. Gracias, Jaque, gracias. Agité mi mano en la dirección general, donde sospechaba que René estaba escuchando, y apareció en un instante. Jaque puso los ojos en blanco. Está bien, pequeña. Esta pequeña pelea entre machos alfas de aspecto sobrenatural termina ahora mismo. Vamos, ¿me entienden? Jaque rió secamente. Bien. René siguió frunciendo el ceño al hombre lobo. René, él asintió. Muy bien, dijo. ¿Crees que puedes intentar deshacer cualquier encanto que le impida hablar? Ciertamente puedo intentarlo. Puede ser desagradable, pero si Humber está dispuesto, lo haré por la niña, dijo Jaque bruscamente. Gracias, dije. René se sentó junto a Jaque y levantó la barbilla para que lo mirara directamente. Jaque emitió un gruñido bajo. Relájate, René ordenó. El rostro de Jaque se relajó y de inmediato parecía casi pacífico. Mírame. Se miraron a los ojos. Pasó un minuto, tal vez dos. Noté que los ojos de Jaque comenzaron a temblar. Su boca se abría y se cerraba. René estaba profundamente concentrado, con la mandíbula apretada. Jaque trató de apartar la cabeza en un gemido, pero René le llevó la mano al lado de la cara y lo hizo retroceder. De la cabeza a los pies su cuerpo comenzó a temblar de una manera severamente creciente. Sus ojos se pusieron en blanco y dejó escapar un gruñido espeluznante. Ambos hombres fueron arrojados a la hierba helada como si los empujara una fuerza invisible. Corrí hacia donde yacían. René gimió, pero se sentó, su rostro ligeramente demacrado por el esfuerzo. Jaque jadeó en el suelo, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Parpadeó para abrir los ojos, pero aún parecía aturdido. René lo ayudó a levantarse y lo sentó en el banco de la mesa de picnic. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé, dijo Jaque. Ella está muy metida, dijo René, con su voz cansada. Pero es posible que haya podido eliminar al menos parte de su influencia. Jaque sacó su encendedor del bolsillo de sus jeans y sacó otro cigarrillo. Le ofreció la caja a René. René lo tomó, una sonrisa de sorpresa cruzando su rostro. Jaque encendió el suyo y le entregó el encendedor a René. Gracias, dijo René. Necesitaba esto. Me ofreció la caja, pero negué con la cabeza. Intenta decir algo simple, Jaque, le pedí. Solo di, soy un hombre lobo. Tomó una respiración profunda. Aquí va. Soy un hombre lobo. Su rostro estalló en una sonrisa, una verdadera sonrisa por primera vez. René suspiró aliviado. No sé hasta dónde llegará esto, pero me siento más ligero de alguna manera. El peso de mi pecho no es tan pesado. Voy a intentar hablar ahora. Vas a tener que perdonarme si a veces no encuentro las palabras. Ha pasado mucho tiempo desde... Bueno... Entiendo, Jaque. Está bien. Todo comenzó ese verano, en 1999, cuando la piscina en la que había sido socorrista decidió cerrar temprano. El chico se lastimó o algo así. Responsabilidad tal vez, no puedo recordar. Pensé que podría recuperar parte de los ingresos perdidos del verano antes de volver a Classroom, así que comencé a preguntar
La gasolinera necesitaba un chico extra por el tiempo, así que iba a seguir con eso hasta que mi papá llegó a casa un día y dijo que su amigo de la escuela secundaria era dueño de un motel y necesitaba a alguien que lo ayudara mientras su gerente estaba fuera de la ciudad por un asunto familiar, emergencia, lo que sea. La paga era el triple de lo que ofrecía la gasolinera. No lo pensé dos veces. Mi papá le dijo que estaba interesado y Calnon vino a charlar conmigo. Todavía recuerdo estar sentado con él en la cubierta, el sol cayendo sobre nosotros. Había sido amable cuando se presentó, pero cuando nos sentamos a hablar, se puso muy serio. Me preguntó si creía en fantasmas. Me sorprendió. No parecía que me estuviera tomando el pelo en absoluto. Entonces le dije que teníamos un fantasma allí mismo en nuestra casa cuando era niño. Me acostaba en la cama por la noche y golpeaba la parte detrás de mí. Siempre habría un retroceso, aunque no había nada al otro lado de la pared. Oía pasos subiendo y bajando las escaleras. Una vez, cuando tenía 17 años, abrí la puerta del baño y encontré una anciana con una bata de hospital mirándome con ojos nublados y muertos. Resulta que una anciana murió en la casa antes de que nos mudáramos. Nunca fue malévola. De hecho, siempre me pareció del tipo amable y de abuela, cuidándome, ¿sabes? Y parecía complacido de escuchar eso. Me dijo que el motel también estaba embrujado, pero que las cosas allí eran un poco más difíciles de tratar. Dijo que si todavía estaba dispuesto a hacerlo, podría reunirme con su gerente. Me sonaba genial y la paga era increíble. Entonces conocí a Martina. Martina supongo que era... Su voz vaciló. ¿Un tour de France?, agregué, mis ojos llenos de lágrimas. Él se rió. Sí, lo era. Ella me dio mucho amor duro, pero lo necesitaba. De todos modos, acababa de terminar un par de días de entrenamiento con Martina en Canmore cuando conocí a una chica. Estaba comprando un poco de leche en una tienda de conveniencia cuando se me acercó y me pidió fuego. Parecía de mi edad, tenía mechas en el pelo y vestía una camiseta sin mangas negras con unos geniales pantalones cargo metálico. Simplemente una chica hermosa. No podía dejar de mirarla a los ojos. Eran verdes y simplemente magnéticos. También era muy fácil hablar con ella. A ella no parecía importarle mi torpeza en absoluto. Hablamos de la escuela. Me dijo que también estaba estudiando ingeniería en Clemson, lo cual me pareció un poco extraño ya que nunca la había visto en ninguna de mis clases y seguramente la habría reconocido. Inventó alguna excusa sobre estudiar en el extranjero en Francia o algo así, pero honestamente le habría perdonado cualquier cosa en ese momento. Me dijo que se llamaba Kate y cuando me dio su número pensé que estaba enamorado de ella. Traté de prestar atención a Martina, traté de estudiar el cuaderno, realmente lo hice, pero luego pensaba en Kate y todo estaba perdido. Quería pasar tiempo conmigo, mucho tiempo. Cada vez que no estaba en el motel tenía que estar con ella. A mis padres no les importaba mucho, pensaban que era genial que tuviera novia. Kate encontraría estos lugares románticos y clandestinos donde hacíamos el amor. Era emocionante y absorbente, y no me importaba que todo lo demás de mi vida parecía estar desapareciendo. Cuando Martina se fue, no me bastaba con verla después del trabajo. Necesitábamos estar juntos todo el día. Cuando ella no estaba conmigo, me sentía vacío, casi mareado, como si no pudiera concentrarme. Recuerdo el día que llegaste con tu mamá. Traté de recomponerme para la cuñada de Jim, pero todo en lo que podía pensar era en Kate. Regresaba con un paquete de 6, preguntándose qué habitación podíamos usar para pasar la noche.
Le diste a mi mamá las llaves equivocadas. Casi muero. Su rostro cayó. La antigua vergüenza volvió a él. Lo siento mucho, Nora. Era solo una niña. Tú también, Jaque. Tú también. Él sonrió con tristeza. Hice el pago de esa señora pescadora. Canicas, una percha. Lo recuerdo claramente. Hija de puta de aspecto aterrador, pero me sentía tan valiente, tan masculino, que no podía esperar para alardear de ello con Kate. Le conté todo en el motel. Deberías haber estado alarmada de que ella apenas reaccionara. Ninguna persona normal escucharía todo eso y al menos no me llamaría loco. Ella solo sonrió y asintió, felicitándome, diciéndome lo increíble que era. René se rió sin alegría. Ella sabe lo que a los hombres les gusta escuchar. Jaque le dirigió una mirada de sospecha, luego de comprensión. Él asintió y continuó. Para la noche de luna llena, prácticamente vivíamos en el motel. Llamé a la casa de vez en cuando. Les mentí a mis padres sobre lo ocupado que estaba el trabajo, cómo me quedaría en una habitación vacía después de un turno. Kate y yo nos turnamos para conseguir cerveza, pizza y cigarrillos. Leí la entrada del acuerdo con la cabaña 13, con ella en mi regazo. Este es muy fácil, le dije. Me miró con una gran sonrisa en su rostro mientras arrastraba el cadáver del ciervo hasta la puerta de la cabaña. Al atardecer, ya había consumido un paquete completo de 6 cervezas yo solo. Estábamos acostados en una cama en el motel, desnudos juntos, cuando comencé a escuchar los aullidos. Kate nos inmutó. De hecho, parecía un poco aburrida. Y este aullido, bueno, ya sabes, ¿verdad? Una persona normal se habría alarmado. Se dio la vuelta para mirarme y tenía una mirada extraña en sus ojos. ¿No puedes callar esa cosa? Se supone que debemos quedarnos adentro. No soporto ese sonido. ¿No puedes tomar el arma de la anciana que guarda en la caja fuerte y cuidarla? ¿No te dio ella la contraseña? Sí, pero no es como si fuera un perro callejero. Ella frunció los labios con decepción, que me llenó de pánico. La idea de hacerla feliz, incluso por un momento, me dio ganas de vomitar. Si estás demasiado asustado, está bien, dijo con una sonrisa. No tengo miedo. ¿Entonces qué estás esperando? Su rostro era desafiante, pero tranquilo, aunque noté que sus fosas nasales se ensanchaban con molestia. Alcancé una lata de cerveza medio vacía en la mesita de noche y la apuré en un trago. Bien, iré. Ella sonrió de una manera que me asustó, pero estaba demasiado eufórico de que ella volviera a ser feliz conmigo como para preocuparme. Yo no sabía nada de armas, excepto la orientación básica que me había dado Martina. Abrí la caja fuerte y al menos tuve el sentido común de agarrar esa plata. Para cuando llegué allí, los aullidos habían cesado y comencé a tener esperanza de poder volver con Kate y decirle que la cosa se había ido, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Caminé por la propiedad con el arma cargada y lista. De vez en cuando me encontraba con trozos de venado, una pata por aquí y una oreja por allá. Cuando me agaché para examinar, comencé a tener la sospecha de que me estaba observando. Podía escuchar jadeos provenientes de algún lugar y a mi alrededor, como los de un perro grande. El lobo saltó aparentemente de la nada y me inmovilizó contra el suelo, enterrando sus dientes en mi hombro. Podía escuchar golpear el hueso en su frenesí. Me las arreglé para liberar mi mano debajo de su vientre y empujé la plata con todas mis fuerzas. Aulló de dolor y retiró su mandíbula de mi hombro, permitiéndome alejarme momentáneamente. Con mi brazo bueno agarré el arma que había caído en el ataque y apunté.
equilibrándome contra mi otro brazo que estaba completamente entumecido por la herida. Disparé y de alguna manera logré darle justo debajo del cuello. Estaba congelado en estado de shock, viendo la cosa jadeando y chisporroteando de dolor. Mi propia herida era tan horrible que sentí que ya no estaba en mi propio cuerpo. El hombre lobo se estremeció y sus sonidos se volvieron más demacrados, más lentos. Las extremidades se encogieron hasta convertirse en brazos y piernas humanas. El rostro ahora era de un hombre, con barba y cabello tan blancos como la luz de la luna. Debía tener 60 y tantos años, quizás principios de los 70. Tosió sangre y me miró con una mirada de locura en sus ojos. Justo cuando sentí que estaba a punto de perder el conocimiento, vi una figura familiar parada entre el viejo hombre lobo y yo. Era Kate, pero no como la conocía. Estaba envuelta en una bata negra de grasa. Su cabello ya no tenía reflejos anaranjados falsos, sino que caía sobre sus rodillas en ondas oscuras y sedosas. Su mirada era terrible. Es difícil de describir, tan terrible y hermoso que quería sacarme los ojos. Estaba sonriendo, pero no era la sonrisa que yo conocía. Sonrió con dientes negros, echó la cabeza hacia atrás y se rió con una lengua negra. El anciano gritó y se acercó a ella. Por favor, sálvame, mi amada, mi único objeto de adoración. Lloró. Ella lo miró con disgusto. Empezó a caminar hacia mí. Bajo sus pies delgados, la hierba se quemó y secó. Buen chico, Jaque, dijo. Ella con una terrible sonrisa se inclinó y me acarició la mejilla. Me acarició el pelo. Me quitó el arma de la mano. Con una risa cruel, apuntó al anciano todavía sollozando y rogándole con voz débil. Ella apretó el gatillo y su cabeza voló hacia atrás. Cayó al suelo muerto. Estaba demasiado aterrorizado para gritar. Kate arrojó el arma al césped. Me observó temblando a sus pies y levantando la mano en un puño. A pesar de mi debilidad, a pesar de mi herida abierta, mi cuerpo se puso de rodillas. Puso una palma sobre mi frente y presionó hacia abajo. Mi cuerpo explotó en un dolor ardiente. La herida en mi hombro sanó, pero mi piel se sentía caliente al tacto, como si tuviera fiebre alta. Empezó a picar como si estuviera desde dentro y me arañé en busca de alivio. Mis huesos se sentían como si alguien los estuviera arrancando de mis ligamentos y reorganizándolos a voluntad. Ahora grité y grité hasta que mi grito dejó de ser un grito. Era el aullido de un lobo, de algo sobrenatural. Se rió como si nada en el mundo la deleitara más que mi sufrimiento. Estaba jadeando a sus pies, ya no era humano, acariciando mi pelaje con placer, y sacó lo que parecía un collar de plata. Los gritos que se me escaparon cuando ella lo sujetó alrededor de mi cuello fueron aún más horribles. Uno siempre debe de entrenar cuidadosamente a sus nuevas mascotas para que no desobedezcan a sus amos. ¿No es así, mi pequeño lobo? Serás un buen perro. Mis sentidos estaban confundidos por el dolor y el efecto de mi transformación. En esa forma no podía pensar como un hombre, sino como un animal. Traté de asentir con la cabeza en señal de asentimiento. Me quitó el collar, pero antes de que pudiera recuperarme, sentí como si me hubieran arrastrado en un vórtice arremolinado. Estábamos a toda velocidad por el cielo ella y yo, su túnica azotándose a su alrededor, su cuerpo deleitándose con la luz de la luna. Una neblina oscura nos arrebató, a veces perturbados por otras apariciones en agonía, hombres y mujeres fantasmales que suplicaban con voces quejumbrosas en todos los idiomas. Luego me encontré aquí, en esta isla, un hombre una vez más. Kate se paró frente a mí, vestida como lo hizo una vez cuando pensé que era una niña humana, con una sonrisa burlona en su rostro. Estábamos en el claro. ¿Esta es tu casa ahora, perro?, dijo, su voz como el silbido de una serpiente en mis oídos. Ella me dijo los términos de mis servicios con ella.
En la luna llena me transformaría. Si fuera en cualquier otro lugar además de la propiedad de Connor, me castigaría. Si intentaba escaparme, me castigaría. Si no me cortaba la mano todas las noches al atardecer y la colocaba sobre el santuario de huesos, ella me castigaría, porque así fue como supo que yo estaba donde se suponía que debía estar. Voy a atarte la lengua para que no puedas decir una palabra de tu maldición a nadie. Si te atreves a acercarte a tus amigos, a tu familia, los derribaré tan fácilmente como lo hice con ese viejo inútil. ¿Entiendes, miserable criatura? Asentí. ¿Qué más podría hacer? Con eso ya fue que yo estaba solo. Encontré la cabaña del anciano, dormí en su cama. Me di cuenta de que la única comida que podía consumir era carne cruda. Durante los días tomaba el bote del anciano y me rodeaba por los basureros de las tiendas de comercio, robando la carne desechada. En esa primera luna llena regresé a casa con Connor. Casi tan pronto como puse un pie en la propiedad, se produjo la transformación, aún más dolorosa y angustiosa que la anterior. Me comí el cadáver de venado, tan agradecido como podía estar una bestia. Traté de pensar en mi familia, pero no podía concentrarme en nada con la mente del lobo. Entonces recordé a Martina, e incluso en ese estado todavía podía sentir culpa. Justo antes del amanecer, cuando el animal comenzaba a retroceder dentro de mí, arranqué un trozo de papel encerado del cadáver del venado e intenté escribir con sangre. Traté de escribir lo que me había pasado, pero Kate tenía razón, no pude. Pensé que tenía una solución inteligente. Pensé que seguramente esta era una forma en que ella podría entender que era yo, que no estaba muerto. Escribí preguntándole por cigarrillos y lackback, y en cada luna llena a partir de entonces estaba allí. Pero ahora dices que Martina no entendió, que todo este tiempo ella pensó que me estaba burlando de ella. Eso me entristece mucho. A veces ella viene por mí. Este ser que una vez conocí como Kate, ella me transforma y viajo con ella como su perro. Ahora simplemente la conozco como la ama. Jaque colgó la cabeza entre las manos y supe que había terminado su historia. René se sentó con los brazos cruzados, probablemente consumido por sus propios recuerdos. ¿Qué pasó en esa última noche, Jaque? Yo pregunté. ¿Por qué trataste de atacarme? No lo hice, no tengo ese tipo de poder, pero esa noche fue diferente a las demás. Me sentía casi poseído por la ira, como si tuviera que llegar a lo que fuera que había dentro de la cabaña, como si mi vida dependiera de ello. ¿Fue ella quien te atrajo a Nora? Dijo René. No me sorprendería si todos los últimos atentados contra tu vida hubieran sido a instancias de ella y bajo su poder. ¿Por qué no lo hace ella misma? ¿Por qué molestarse? ¿Dónde estaría la diversión en eso? Jaque dijo amargamente. Me volví hacia René, pero él estaba mirando la espesa vegetación de los árboles. El color desapareció del rostro de Jaque y se levantó, mirando en la misma dirección que René. Luego comencé a escuchar también un crujido seguido de un ruido sordo, repugnante, como si algo se acercara. Vi una gran figura blanca a través de los árboles. El crujido era el sonido de cientos de huesos doblándose y crujiendo, unidos con gruesas raíces que enlazaban la cosa como si fueran venas. René se volvió hacia nosotros. ¡Corre al bote! Antes de que pudiera reaccionar, una raíz gigante se abrió paso a través de la mesa de picnic de madera en la que acabamos de estar sentados hace un momento. René me agarró el brazo y comenzó a correr. Una raíz me agarró el tobillo y caí con fuerza contra el suelo helado, dejándome sin aire. René trató de arrancarlo, pero era demasiado fuerte. Buscó a tientas en su chaqueta y sacó una navaja de bolsillo, pero antes de que pudiera perforar la raíz, vi que los levantaba lejos de mí. Giré mi cuerpo tanto como pude y vi el santuario de huesos frente a nosotros. Los ojos de cráneo de venado que lo coronaban iluminó con un resplandor verde las raíces en sus miembros y René luchaba ante ella, suspendido con sus garras. Jaque también trató de liberarse, con tanto éxito como René. Lo que teníamos delante empezó a latir con una energía silenciosa y mi cuerpo estaba lleno de dolor.
Sentí como si mis órganos internos estuvieran a punto de estallar. La presión era tan grande. Pude ver que la energía afectaba a René y a Jaque también. Jaque cayó al suelo, retorciéndose de dolor, y noté que sus brazos comenzaban a alargarse. Sus manos se convertían en garras, las de una bestia, una vez más. Jaque, grité, tienes que resistir. Noté que su encendedor se había caído del bolsillo de sus jeans, y se me ocurrió una idea. Con todas mis fuerzas estiré mi mano en su dirección. La raíz en mi tobillo había comenzado a apretar. El encendedor estaba justo más allá de mis dedos. Apenas podía tocar el fondo. Me armé de valor, sabiendo que si entraba en pánico podría alejarme aún más. El dolor iba aumentando, pero respiré hondo, apretando los dientes. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pude sujetar el encendedor con 2 dedos y lo llevé a la palma de mi mano. Necesité toda mi fuerza que me quedaba para sentarme y poner la raíz que me sostenía en llamas. Se encendió inmediatamente. La cosa gimió con un grito terrible. Observé cómo las llamas serpenteaban a través de las raíces que lo mantenían unido, como si estuviera rociando con gasolina. La energía pulsante se había detenido y me volví hacia Jaque, quien ahora podía detener su transformación. Las llamas se dispararon sobre las raíces que sujetaban a René, golpeándolo con una bola de fuego gigante antes de liberarlo. Con un grito me di cuenta de que estaba en llamas. Cuando el santuario de huesos se derrumbó a nuestro alrededor, corrí hacia él. Me quité el abrigo y traté de apagar las llamas. Jaque patearía tierra sobre ellas. Finalmente el fuego se había extinguido, pero una parte significativa del cuerpo de René, desde el pecho hacia abajo, estaba carbonizada. Esperé de que su cuerpo comenzara a sanar, pero el proceso parecía ser mucho más lento que el de una herida superficial. Tenemos que volver al barco. Jadeó René. Jaque lo cargó sobre su hombro y corrió el resto del camino. Bajó a René con cuidado y yo salté, agarrando el termo que había dejado adentro y llevándolo a sus labios. Mientras René bebía agradecido, Jaque soltó las amarras y comenzó a remar. Justo cuando parecía las primeras señales del amanecer en el cielo, llegamos al motel. Un vampiro, un hombre lobo y una niña condenada a morir, preguntándonos qué acabamos de hacer.